Hola, bienvenidos al Oráculo del Divino Masculino. Muchas gracias a todos aquellos que están aquí, los que se han suscrito y las personas que son nuevas. Gracias por estar aquí. Los que no conocen cómo es la dinámica del canal, quédense, escuchen cómo es la cuestión. Los que ya saben cómo es, pues pueden ir directamente a la parte donde está el oráculo, ¿cierto? Dividido en las opciones que ustedes están interesados en ver. Normalmente siempre tenemos aquí la parte de la energía principal. Luego tenemos la energía de la persona en la que tú, ¿cierto? Estás interesado, interesada, ¿sí? Y tenemos una canalización, una canción, una canalización acerca de qué es lo que esa persona está pensando, sintiendo en este momento, ¿vale? Y también tenemos un mensaje de los guías y terminamos con una afirmación para subir la vibración. Entonces no te lo pierdas. Aquellos que no tienen pareja, que dicen, no, pues no tengo nadie, bueno, quédense y miren la energía principal del oráculo. Y vamos a comenzar entonces con la energía principal sin más preámbulo. Vamos a ver qué nos habla este oráculo para aquellos que de pronto no se identifican, digamos como que ay, Mystic, es que no sé si ese oráculo será para mí. Pues bueno, vamos a decirte aquí qué energías están en juego. En este momento está la energía de Acuario, está la energía de Escorpio, está la energía de Libra y está la energía de Virgo para las energías principales en este momento, ¿cierto? Cualquiera de ustedes, tú o tu persona especial, pueden ser de estos, ¿cierto? Signos zodiacales. Sorry. Vamos a ver qué nos hablan. Nos hablan acá acerca de la frecuencia 963 Hz para activar la glándula pineal. Aquellos que de pronto están pasándola un poquito mal durante la noche, quizás no están durmiendo, equilibrar, ¿cierto? Un poquito el sueño, puedes checar esta frecuencia 963 Hz. También puedo sentir para algunos de ustedes que han tenido pronto quizás pesadillas, están teniendo pesadillas o quizás simplemente molestias durante el sueño, ¿vale? También puede que algunos de ustedes estén siendo molestados por entidades quizás durante la noche. Vamos a mirar acá. Para algunos de ustedes sí siento eso, que puede que estén de pronto pasándola mal, pensamientos, de pronto ataques, pensamientos negativos en su cabeza, de circunstancias o cosas que en realidad no son ciertas, sino que son más como nuestros miedos, ¿vale? Aquí te están diciendo que, ojo, checa con eso, si tienes problemas, chécate a la frecuencia 963 hercios, ¿ok? Para ti. Vamos a mirar los números, qué numeritos hay para ti en este momento. Tenemos el número 29, el número 1, el número 3, número 24, número 9 y número 47, ¿vale? A ver, y aquí te están diciendo que nada en el mundo se llega a cumplir si no tenemos pasión, ¿vale? Si no tenemos pasión es muy difícil que lleguemos a concretar algún tipo de meta que estemos en este momento teniendo. Esa es la energía principal para ti. En este momento aquí sale una carta de revelación, porque algunos están recibiendo algún tipo de revelación por sueños. Puede ser que de pronto ese tipo de revelación de pronto no sea muy positiva, pero recuerda que a veces este tipo de revelaciones pueden ser bastante buenas porque nos estén de pronto librando o advirtiendo de algún tipo de cosa, ¿ok? Por lo menos a mí eso me suele ocurrir. Aquellos de los que tienen esta clase de sueños, que esos no son muy, digamos, alentadores, en muchos casos no son fáciles de digerir y pues que nos arruinan la noche, les comprendo porque me pasa, pero también son positivos en el sentido que veamos lo que nos están de pronto queriendo advertir algo, ¿sí? Para protegernos. Entonces aquí de pronto porque algunos se reciban o si no han recibido ya en este momento algún tipo de revelación en sueños. Aquí te hablan acerca de un mejor entendimiento, ¿cierto? Que viene del espíritu para aquellos que han recibido sueños que de pronto en este momento no están entendiendo qué es lo que me está pasando, por qué estoy soñando con esto, qué significará esto. Aquí te dicen que ese significado va a venir del espíritu, ¿sí? Él te va a ayudar, el espíritu dentro de ti te va a ayudar a escudriñar y a comprender qué es lo que te están tratando de decir, ¿vale? Para que tú sepas
¿Qué es lo que te están en este momento diciendo? Quizás para algunos de ustedes puede ser que también esté pidiendo algún tipo de guía, y esa guía puede llegar a venir en el tiempo divino. Viene esa respuesta. Aquellos que están diciendo, ¿qué significa esto que yo tuve? ¿Qué es este sueño? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto que yo soñé? ¿Por qué soñé esto? Sí, aquí te dicen que también puede ser que alguno de ustedes esté pensando o esté esperando para poder tomar una decisión, y han pedido a Dios, a la divinidad, ayuda, pidiéndole a ustedes una respuesta. ¿Cuándo será que vendrá esa respuesta que yo estoy pidiendo a la divinidad, cierto? Están ustedes esperando de pronto una revelación o buscando una respuesta, una guianza para tomar una decisión acerca de algún tema. Aquí te están diciendo, puede ser que algunos de ustedes en este momento se encuentren un poco aislados, quizás algunos de ustedes tomando algún tipo de retiro espiritual. Puede que ustedes se sientan un poquito perdidos, un poquito alejados, ¿cierto?, de la realidad, se sienten un poquito desconectados del mundo, quizás estén pidiendo ayuda o tratar de buscar un poquito de reencontrarse con cosas más espirituales, o, ¿cierto?, alejándose un poquito quizás de muchas personas en este momento, ¿vale? O aquí te están diciendo que te tomes tu tiempo para que puedas recibir esa revelación. Quizás muchos de ustedes en este momento le están diciendo a la divinidad que es una respuesta. Es bueno que te aísles un poco, te alejes un poco de todo, tomes un tiempo, un retiro, para que puedas recibir la respuesta que estás esperando de la divinidad. Muchos de ustedes tienen algún tipo de don especial que se está gestando o se está cultivando, y que en este momento le está diciendo a la divinidad que ese don se va a activar, pero que tienes que usar un tiempo para que puedas crecer y puedas mejorar y puedas recibir, y con el tiempo entender muchísimo mejor de qué va ese don especial que tienes. Muchos de ustedes revelaciones por sueños, algún tipo de información que quizás no es clara para ustedes va a comenzar a ser clara en el futuro. Entonces hay que gastar un poquito de tiempo con el alma, con el espíritu, ¿cierto? Retirarnos para, te están diciendo la divinidad, para que puedas desarrollar o afinar ese don. ¿Qué más te están diciendo acá? Bueno, aquí te dices que, que te dicen que tú estás creciendo, que estás en una fase de crecimiento y que tú debes continuar. Sí, fíjate lo que te digo, echarle agüita pues a tus semillas, ¿cierto? A esas semillas que tú has plantado, para que puedas recoger esa cosecha. Entonces puede ser que algunos de ustedes también simplemente tengan aquí algún tipo de sueño, algo que ustedes le están pidiendo a Dios, una decisión que ustedes están pensando en tomar, algo, ¿cierto?, que necesitan en este momento quizás recibir una respuesta específica para tomar una decisión. Te están diciendo que es bueno que tomes un tiempo alejado, y que tomes un tiempo de meditación, un tiempo para retirarte espiritualmente, que cultives ese don de la meditación y de ese momento de esparcimiento con tu alma, para que tengas una conexión más profunda y puedas recibir información divina y sepas qué decisión correcta, cuál es la decisión correcta. Recuerda lo que te están diciendo acá, que nada en el mundo se llega a cumplir sin pasión. De pronto, si tú tienes de verdad mucha, quizás, digamos como que estás muy curioso acerca de eso, pues te están diciendo que debes ponerle más atención a eso, ¿sí? O gastar más tiempo en eso, o gastar más tiempo en la meditación o en la oración, ¿vale? O separarte un poco de tiempo a solas, sin tanta gente, para que puedas recibir esa respuesta que tanto estás esperando. A ver, vamos a ver qué más te sale acá. Voy a comenzar con la afirmación para subir la vibración de una vez, que yo le iba a hacer al final, pero vamos a hacerla ahorita, la afirmación. Siento que la vamos a hacer ahorita. Aquí te están diciendo que tú eres una persona muy valiosa, que no se te olvide eso, que eres una persona muy valiosa. Muchos de ustedes tienen dones muy especiales acá. Sí, recuerda que aunque tú sientas que a veces no eres muy especial para muchas personas y te sientes aislado del mundo, te están diciendo que tú eres una persona muy especial en
en el mundo espiritual. Aunque en este momento tú te sientas, pero es que yo me siento muy sola, me siento muy solo, estoy aislado de todo el mundo. A veces la divinidad nos separa con un propósito y creo que para muchos de ustedes han sido preparados o están siendo preparados para algo más bonito, más especial. Aunque en este momento tú no lo estás viendo, eres alguien que eres amado por la divinidad, ¿sí? Por esa parte más linda que tienes internamente, que tienes dones muy especiales, que muchas otras personas quizás puede que lleguen a envidiar, pero te están diciendo que eres alguien especial, que no te sientas tan aislado, que no te sientas como E.T., no sé, muchos de ustedes porque se sientan como E.T., ¿no? Totalmente aislados, como outsiders en este mundo, pero te están diciendo que eres muy amado, muy amada por la divinidad, ¿ok? Te están diciendo que hay conexiones en este momento, ¿cierto? A tu parte como más hacia tus ancestros, ¿cierto? Algo que viene de la niñez, esas memorias que en este momento están siendo sanadas, ¿cierto? Muchos de ustedes puede que estén sanando y si no lo están haciendo van a sanar de todas estas cosas que de pronto hay memorias dolorosas del pasado, ¿vale? Y que te están diciendo que permitas que la luz divina vuelva a brillar dentro de ti, ¿sí? Volver a soñar, volver a creer que todas las cosas son posibles como cuando éramos niños, ¿cierto? Pero que la divinidad en este momento, cuando tú te sientas solo, muchos de ustedes puede que hayan crecido sin familia, quizás hayan crecido solitarios o quizás simplemente son únicos, digamos, eres hijo único, ¿cierto? Dentro de tu familia o de pronto incluso si tuviste varios hermanos, pero dentro de esos hermanos tú te sientes el solitario porque esa familia, quizás digamos tú tienes un padre y una madre, pero tú eres solamente hijo de tu padre y tu madre, nada más, y el resto de tus hermanos de pronto son de otros padres, pero tú te sientes solito, ¿sí? Solito, no importa que tengas otros hermanos digamos que tú tienes a tu madre, ¿sí? Pero tu madre se casó con alguien más y luego tú te quedaste solito, solo tú eres hijo o hija única de sus padres y tienes otros hermanos que son hijos de tu padre, pero ellos son como medio hermanos, ¿sí? Y como que tú te quedaste solito o solita, puede ser en muchos casos, ¿sí? Muchos de ustedes puede ser simplemente que se sienten solitarios o aislados en el mundo, ¿vale? Y que crecieron muy solos en la niñez. Vamos a ver aquí qué es lo que te están diciendo. Vamos a decir por qué hay una conexión aquí con la parte de la niñez. Este es un oráculo que se llama el oráculo de el niño interno. Vamos a ver qué te dicen. Ok, te hablan acerca de... ¿Viste? Esto tiene que ver con la meditación, con la separación especial que tienen para ti. Algo muy lindo que tiene la divinidad para ti, aunque en este momento te sientas solo, sola y no lo veas. Te hablan acerca de respirar, ¿cierto? De respirar, ¿sí? Y que te están diciendo que aprendas un poquito simplemente a relajarte, porque algunos de ustedes, como te digo, estén pasándola bien mal, estén teniendo pesadillas, estén soñando cosas feas o estén volviendo a tener, a ver, como esos triggers, como esos pensamientos del pasado que son dolorosos o que vuelven a tu mente y que no te permiten descansar, dormir bien, ¿cierto? Como ese tipo de pesadillas. Entonces aquí te están diciendo que es bueno que practiques la meditación. Y también puede ser ejercicios de respiración, te pueden llegar a servir un poco, también sobre todo cuando estés teniendo algún tipo de ataque o, ¿cierto?, de esas memorias feas, esas circunstancias por las que quizás viviste o atravesaste cuando eras un niño. Vale, puede que a algunos de ustedes la meditación les sirva muchísimo. De pronto hay muchas cosas en internet y meditaciones y todo eso. Hay en YouTube miles de meditaciones que te pueden servir, incluso para liberar cuestiones de la niñez. Te las recomiendo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la energía de la persona de tu interés. Luego vamos a ver cuáles son los mensajes o lo que esta persona te diría a ti, ¿cierto? Luego vamos con la canalización de una canción y luego terminamos con el mensaje de los guías para la situación, en específico con esa persona.
Bueno, entonces quedamos acá. Esa puede ser la energía del divino masculino perfectamente, porque este es el oráculo del divino masculino. Aquí está una energía de invisible. Mira, fíjate aquí, de sentirse invisible. ¿Recuerdas también lo que te estaba hablando de la energía general, donde muchos de ustedes puede que se estén sintiendo como alguien que está alejado de la sociedad, o alguien que es muy diferente, o alguien que definitivamente se siente que es como E.T., como alguien que es un outsider, como que no cuadra o como que no compagina con mucha gente en la sociedad, ¿vale? Puede ser que también hayas crecido sintiéndote como que la gente no te tenía en cuenta, o como que te sintieses invisible en alguna situación. Quizás, como estamos hablando de esta situación, con tu persona especial, puede ser que tú o tu persona especial se estén sintiendo así en este momento. Vale, aquí hay una situación, un problema de falta de confianza. Puede ser falta de confianza en ti mismo, en ti misma, ¿vale? Como un poco de seguridad, de pronto de presentarnos en escena, de hablar, ¿vale? De simplemente, confianza personal, ¿vale? Pero también puede ser simplemente que nos sintamos desplazados por alguien más en la vida de esta persona, que puede que sintamos que esta persona le está dando la atención a alguien más que no es a nosotros, y sintamos un poquito ese sentimiento de soledad, o de que esta persona nos tiene un poquito abandonados, ¿vale? Aquí te hablan acerca de de atravesar, ¿cierto? Como por una etapa en la cual alguien se siente un poquito solitario, se siente que no le están poniendo la atención, ¿sí? Esta persona puede ser que no haya definido pronto las intenciones contigo, no te haya dicho qué intenciones tiene contigo, ¿vale? Entonces hay que trabajar un poquito con ese miedo, con esa inseguridad. Y aquí te hablan acerca de tener fe. Yo creo que tiene que ver mucho como esa fe en ti mismo, en ti misma, ¿vale? En que tú eres una persona que también eres alguien amado, en que eres alguien importante. Y no sentirse de pronto desplazado, porque siento que viene esto también de la niñez en muchos casos, lo que te decía de la energía general, que a veces puede ser que hayamos crecido en hogares donde no nos hayan valorado, nos hayan hecho sentir como alguien que no existía, o como que no nos hubiesen dado la atención que necesitábamos cuando éramos pequeños, y hemos creado una energía o una situación aquí de dependencia, ¿sí? Con nuestros lazos más cercanos, con de pronto nuestras relaciones interpersonales, ¿vale? Pues que creemos una situación de codependencia, en el sentido que nos sintamos que no somos valiosos, que somos invisibles, ¿vale? Ante los ojos de aquellas personas que más amamos, nuestros padres, nuestros familiares, en este caso puede ser nuestra pareja, y pero esto nos venga también como de una situación lejana, ¿no? Cuando éramos pequeños. Aquí aparecen tres energías: aparece la energía de Capricornio, energía de Cáncer y energía de Leo. En esta energía principal puede ser que alguno de ustedes o tu persona especial sean de este signo, ¿vale? Esto puede ser la energía tuya o de la persona de tu interés. Vamos a ver entonces esta persona qué te diría. Vamos a ver esta persona qué te diría en este momento. La persona de tu interés, el divino masculino, ¿qué te diría en este momento? ¿Cómo se está sintiendo esta persona? Vamos a mirar una energía pasada, presente y futuro. Vamos a ver cómo se sintió y cómo se siente y cómo se sentirá en un futuro inmediato hacia la conexión contigo, ¿vale? Vamos a ver entonces. No te pierdas la canalización de la canción y luego también el mensaje de los guías. Vamos a ver aquí que te hablan. Ups. Ok, fíjate tú que la energía, sale la energía principal, la energía de la despedida. Sí, la energía de la despedida, tal vez el miedo al abandono. Para algunos veo mucho aquí la situación de miedo al abandono, ¿vale? De que alguien se vaya, nos deje solos. Quizás hubiésemos sufrido algún tipo de abandono cuando fuimos pequeños, cuando fuimos niños, porque nuestra pareja, pareja nos haya abandonado, porque nuestro ex o
alguien importante en nuestra vida nos haya abandonado, ¿vale? Para muchos tiene que ver con niños, también puede ser una mujer o alguien que está solita con sus niños, su esposo, su pareja le haya dejado solo con sus niños, ¿vale? En muchos casos puede ser esto también. O el miedo, ¿vale? A que nos abandonen, ¿sí? Aquí habla acerca de, en el pasado, hay una energía en la cual alguien no fue completamente honesto, ¿sí? Por ejemplo, si esta persona ha estado publicando cosas en el internet, está dando quizás algún tipo de, quizás si le tienes en WhatsApp, si le tienes en Facebook, en alguna de las redes sociales, Instagram o lo que sea que esté posteando esta persona, en realidad no es como parece, ¿sí? La verdad no es, esto no es cierto. Sí, esta persona puede ser que se muestre a veces muy confiada o que pareciera que no te necesita para nada, pero no es cierto. O sea, aquí te están diciendo que lo que tú estás viendo en las redes sociales es toda una fachada, ¿ok? Aquí hablan acerca de la necesidad de pedir consejo, ¿vale? No sé si esta persona, quizás si cuando se acerque a ti, esta persona puede que para muchos es una persona que se presente como un amigo, como una amistad, como alguien que viene a pedirte quizás consejo o a pedirte un favor o algún tipo de, sí, como de guía o algo, que te pregunte algo, pero en realidad esta persona es una persona que se siente un poco invisible en tu vida, ¿sí? Puede ser esta persona la que se esté sintiendo así, que siente que tú ya no estás interesado o interesada, o al menos aquí hay una energía de alguno que se está mostrando como que, bueno, como que yo voy a buscar a esta persona porque le estoy pidiendo un favor o te está pidiendo algo, pero en realidad en el fondo esta persona todavía te extraña, todavía te quiere, se siente un poco invisible en tu vida, entonces inventa quizás una razón para venir y buscarte, ¿cierto? Como pedirte algún tipo de favor, algún tipo de consejo acerca de algo. Y me parece que los dos están jugando al mismo juego, ¿no? Como que ninguno de los dos está siendo honesto en cuanto a la imagen que le está dando el uno al otro, ¿vale? Porque aquí también dice para el futuro, la energía de futuro veo aquí como que esta persona te diría así como, lo que tú estás sintiendo, también lo estoy sintiendo yo, ¿sí? Esta persona es una persona que necesita ayuda, ¿sí? Ayuda a nivel, digamos, quizás consejería. También para muchos esta persona necesita ir a un psicólogo, necesita ir a sanar su niño interior, lo que yo te decía. Esta persona tiene un problema de codependencia. Hay un problema en el cual esta persona no se sintió amada, no se sintió valorada, no se sintió atesorada. En su familia tiene miedo al abandono, ¿ok? Y esta persona no te está dando a ti ningún tipo de señal, quizás a nivel amoroso, pero tal vez te busque cuando te necesita, cuando necesita un consejo, cuando necesita un amigo, porque te busque, pero eso es como un disfraz, ¿ok? Y ese miedo también de que le digas adiós, entonces esta persona viene y te busca. Es como algo así, ¿vale? Por otro lado, aquí te están diciendo, bueno, aquí te sale una energía en la cual te están diciendo que aunque tú no creas que tengas posibilidades con esta persona, las tienes, ¿sí? Te están diciendo que crees con abandono, porque lo que yo te decía, tú necesitas o esta persona acá o el divino masculino, que me parece que es el divino masculino, porque es la energía del divino masculino, pero para quien esté viendo esta energía, es una persona que necesita confianza en sí misma, que tiene más oportunidades de las que se imagina con su persona especial, aunque no lo esté viendo. Tiene que ver más como con su confianza en sí mismo, en sí misma, y esa codependencia y ese miedo al abandono y todo esto tiene que ver más como con su parte de eso, de esa situación que tuvo en un pasado, porque también, como te digo, un abandono ya quizás en su hogar, quizás su esposa le abandonó, quizás su pareja le abandonó, quizás sus padres le abandonaron. Aquí hay una cuestión, alguien que fue abandonado, miedo a ser abandonado. Pero aquí, como te digo, esto más que la realidad es en sí un miedo al abandono que no necesariamente es real.
Ok, puede que sí te hubiesen abandonado en el pasado, pero no significa que se te va a volver a repetir esto. Por eso aquí te están diciendo en muchos casos que es importante buscar ayuda, buscar un profesional, buscar alguien que te ayude para que puedas sanar esa inseguridad, ¿vale? Esa codependencia, te ayude a tener más esa seguridad, recuperar, ¿cierto? Esa seguridad, o si ese es el necesario, quizás decir adiós por un momento, alejarte, retirarte, para que puedas sanar y regresar de nuevo a un vínculo mucho más sano y no lleno de temor, de miedo a que me estén abandonando, que eso es lo que le pasa a esta persona. Si esta persona se aleja, a veces se aleja y puede ser que de pronto también tú hagas lo mismo, que esta persona se aleja y tú te alejes, ¿vale? Y esto es una situación que, lo que yo te decía, no es algo que es honesto, porque ninguno de los dos creo que se quiere alejar el uno del otro. Hay una codependencia tanto de un lado como del otro, el no querer soltar el vínculo, pero no estamos siendo honestos acerca de lo que nos pasa internamente, ¿vale? Aquí te están diciendo que aquí las posibilidades existen entre ustedes y que pueden crear esa relación que ustedes quieren, pero tienen que tener fe, ¿sí? Fe internamente, y que pueden construir una nueva vida y que pueden vivir una vida alejada de tantos miedos, de miedo a sentirse invisible, el miedo a ser dejado a un lado, ¿cierto? El miedo a no mostrarme tal y como soy. Y de pronto buscar a esta persona con una excusa más como como de amistad, como una máscara, cuando en el fondo yo simplemente estoy intentando que esta persona no se olvide de mí o no quiero que esa persona se olvide de mí, ¿sí? Pero que tú no creas que hay oportunidades, aquí sí las hay, ¿vale? Entonces aquí te están diciendo que es importante en este momento que puedas sanar. Y si esta persona en este momento es necesario que esta persona tome un tiempo para buscar ayuda profesional y sanar, porque me parece que los dos están actuando de la misma manera y ninguno de los dos está actuando de manera correcta o de manera, a ver, es como que ninguno de los dos. Fíjate, aquí te voy a mostrar la carta. Fíjate, invisible. Y fíjate la carta acá de la confianza. Fíjate que aquí hay un tigre, ¿cierto? Y ella aquí está dándole a esta persona, al tigre, sorry. El tigrecito le está dando algo de comer. Y acá el otro tigre, mira esa carita. Ahí todo como a un lado, lo que yo decía, ¿vale? Y aquí la energía de la codependencia, ¿sí? ¿Vale? También puede ser de dar y recibir. ¿Quién da primero? ¿Quién da y recibir? ¿Vale? Entonces yo doy lo que me dieron. Y si yo no doy, entonces, si esta persona no me da, yo no doy. Si esta persona me da, yo le doy. Si esta persona me busca, yo la busco. Si esta persona no me busca, yo no le busco. Entonces yo estoy codependiente en ese sentido de que no estoy tomando el liderazgo en el vínculo y no estoy en realidad siendo honesto, sino estoy copiando más bien la actitud o ¿cierto? El comportamiento de la otra persona y no estoy siendo honesto, ¿vale? Porque no tengo la confianza para poder decir lo que yo quiero decir, buscar a esta persona cuando yo la quiera buscar, sino que me estoy esperando que esta persona me busque o que esta persona me dé o que esta persona me hable. Y creo que los dos están actuando de la misma manera. Bueno, vamos entonces a la canalización de la canción. La canción es la número 93 y es interesante porque esta carta es la carta, simplificando los números, me daría la carta del colgado, que es el arcano número 12, donde en este momento se necesita cambiar un patrón. En este sentido lo tomo de esta manera, que hay que cambiar ese patrón porque eso no nos está permitiendo avanzar con el vínculo. Es un vínculo que en este momento está como en stand-by y entonces por lo que te digo, por esa energía de codependencia y de inseguridad que muchos de ustedes tienen por una herida de abandono.
Entonces, aquí habla acerca, esta canción se llama Insomnio de Jimena Ángel y dice algo así: la noche llega y pasa tan lentamente, no me queda nada en qué soñar. La serpiente que envenena mi mente, recuerdan los pensamientos en la energía principal del oráculo, les hablaba acerca de esa energía de pensamientos pasados dolorosos que vienen durante la noche a torturarnos, ¿vale? Y acá habla acerca de una persona que se siente que no tiene nada en qué soñar, ¿vale? La serpiente que envenena mi mente, pensamientos en la oscuridad. Mira lo que dice: no quiero pensar, no quiero fingir, por solo esta vez no quiero sentir. Es como una persona que se está negando quizás el sentir, porque esos pensamientos durante la noche le invaden, le torturan y le duelen en su corazón. Y creo que muchos de esos pensamientos no tienen nada que ver contigo, sino tienen que ver más con ese dolor. Esta persona sana ese dolor y esa relación con ustedes puede llegar a convertirse en algo especial, porque aquí hay una posibilidad, pero hay que crear con abandono, como están diciendo acá, para que ese nuevo se pueda llegar, para que esa relación que de pronto estuvo como a punto de nacer, en algunos casos no ha nacido, nazca, ¿sí? Pero no se están permitiendo quizás avanzar por el miedo al abandono, ¿vale? O simplemente hay que abandonar esos pensamientos, esa falta de confianza, ese patrón de estar esperando que sea el otro siempre que me busque, que me llame, que haga él, ¿sí? Por miedo a perder, por miedo a ser abandonado, por miedo a que el otro... no, pero ¿y si yo hago esto? ¿Y qué pensará esta persona? Y no sé qué cuántas. No, si tú quieres llamarlo, llámalo. Si tú, deja de estar esperando que esta persona haga o se comporte de cierta manera para tú también hacerlo. Es que parece que en algunos casos están actuando de esa manera. Vamos a ver entonces qué nos dice el consejito de los guías. El mensaje de los guías te está diciendo acá que una oportunidad que tú pensaste que habías perdido vendrá de nuevo. Así que mantén tus ojos abiertos. Recuerda lo que yo te decía, que el campo está fértil, pero todo depende de la manera en la que estamos viendo las cosas. Aquí te están diciendo que una sorpresa muy agradable viene de camino, ¿ok? Y te están diciendo acá que recuerdes lo siguiente, tus guías, que no tienes que estar enfocándote en esos pensamientos que te torturan, ¿vale? Te están diciendo que todos esos pensamientos que tú no quieres se están disolviendo en la luz y que en este momento están creando un espacio para esas nuevas oportunidades y posibilidades para tu vida. Recuerda de nuevo lo que yo te decía. Mira, con su manito en su corazón, ¿vale? Mira la frecuencia 963 hercios para que puedas equilibrar, ¿cierto? Esa energía. Y también puede ser, como te digo, para ustedes muchos que les están diciendo que es importante buscar ayuda, ¿vale? Buscar ayuda en la meditación, buscar ayuda espiritual, buscar ayuda en un profesional. Para muchos de ustedes, un fuerte abrazo